Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a un episodio más de Luz y Sombra del Derecho con Karen Echegaray. Y estamos muy afortunados de que nos esté acompañando María Estela España García, que va para candidata en jueza en materia civil en la Ciudad de México. Y quiero contarles un poquito de ella. La intención que ella esté aquí es para que efectivamente ella nos comente cuáles son las propuestas que trae como candidato, que la gente la conozca, no solo su trayectoria en su carrera judicial, sino también como persona. Y quiero platicarles. Detrás de, estábamos contando que ambas somos egresadas, afortunadamente, de nuestra alma mater de la Universidad Tecnológica de México, pero también cuenta con 3 especialidades y con una maestría. Esta maestría es en Derecho Procesal Constitucional y esto es en la Universidad Panamericana. Cuentas también con 3 especialidades, una especialidad en bases del razonamiento probatorio, también en Derecho del Trabajo y la Justicia Laboral. Y actualmente se encuentra como secretaria proyectista de un tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México, en el primer circuito. Y queremos conocerte, Estela, gracias por acompañarnos. Y primero queremos saber un poco de ti, así que cuéntanos de tus orígenes. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper honrada de que me hayan abierto sus puertas. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué les puedo platicar? Yo bueno, es muy chistoso. Siempre, hace mucho tiempo yo bromeaba con mis amigos porque les digo que yo bromeé. Yo llegué al Poder Judicial desde que estaba en pañales. Mi mamá era secretaria mecanógrafa en la sala auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá por el lejano 1977. Poquito. Y en ese entonces, pues, bueno, no se estilaba mucho, ¿verdad? Que las mujeres trabajaran y a su vez desempeñaran el rol de mamás, ¿no? Todavía era una minoría y eso dio, pues eso me permitió a mí llegar al CENDI, que es un área para una prestación para las madres trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, de tener ahí a sus hijos en lo que ellas trabajan. Entonces, ese yo puedo decir que fue mi origen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo salía de la escuela y si mi mamá todavía se tenía que quedar, pues la verdad es que ahí nos tocaba estar un ratito. Mi patio de juegos era lo que le llaman pasos perdidos en la Suprema Corte. Entonces nos salíamos con todos los niños que estábamos en el centro y ahí andábamos y luego las mamás llegaban y nos buscaban, ¿no? Jugaban a hacer jurisprudencias. Ahí Eran los jugábamos. juegos. Yo aprendí a coser, y no porque me obligaban, sino porque me aburría. Yo aprendí a coser expedientes como a los 6 7 años. Porque pues en las vacaciones mi mamá, y pues yo la veía que andaba con todo, y le decía, bueno, dame a mí una aguja, y pues ahí empecé a aprender. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? En ese entonces la corte era como una familia, la verdad. Eh, los niños pues andábamos ahí y de repente pues éramos los office boy también office girls de los secretarios proyectistas, ¿no? Porque para no aburrirnos le decíamos ¿qué ley quiere que le traigamos? Porque en ese entonces pues no estaba el internet ni nada, ¿no? Entonces nos firmaban unos vales y bajábamos a compilación de leyes para poder pedir la ley que el licenciado necesitaba. Y ya nosotros la traíamos y ahí andábamos. ¿Qué edad tenías, Estela? Pues teníamos entre 6 y 7 años. Okay. Y pues mi mamá decía, pues de que anden aquí dando lata, pues mejor. Claro, que se ocupen. Digan en qué nos pueden apoyar. Y la verdad es que nos divertíamos, ¿eh? Nos Claro, divertíamos. era parte de... Y yo creo que todo eso, todo ese ambiente en el que yo crecí, porque yo lo veía como, para mí era el día a día, pues las tardes, ya cuando entré a primaria, pues en las tardes luego estaba ahí con mi mamá hasta que podía salir, ¿no? Este, y me acuerdo mucho que lo que marcó mucho mi existencia fue una vez que veníamos bajando por las escaleras y en eso me acuerdo que vienen 2 personas de toga, así. A mí me impactó muchísimo, ¿eh? Porque ver, o sea, una niña a los 6 años que vea 2 personas que vienen platicando, vienen serios, y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, hazte un lado porque son los señores ministros, ¿no? Entonces pasaron y yo veía el respeto, ¿no? Que se les tenía y todo. Como este misterio enigmático, Sí, este y ellos personaje del concentrados, ministro. ¿no? Viendo, o sea, yo vi que venían discutiendo, ahorita ya sé que venían discutiendo un asunto. Y nosotros íbamos detrás de ellos y el verlos llegar a la sala donde iban a ingresar a la sala de sesiones
y ver que todos los secretarios estaban ahí, porque además yo conocí a esos secretarios porque pues eran los que estaban ahí en la sala, ¿no? Y el verlos de que buenas tardes y rápido meterse porque ya iba a empezar, yo le dije a mi mamá, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y mi mamá pues me decía, ay, pues para eso hay que estudiar mucho. Y sí? la verdad, ay, poco a poco, paso a paso, y la verdad también, pues con el maravilloso consejo, ¿no? De los mismos compañeros de ahí, jefes de mi mamá, que siempre me decían, tienes que pasar por toda la carrera judicial para que aprendas, ¿no? Para que tengas esa experiencia y que el día que seas titular de un juzgado, pues que sepas cómo se hacen las cosas. Y es como todo en la vida, ¿no? Para poder determinar cómo se deben de hacer las cosas, tú tienes que ser la primera persona que debes saber cómo hacerlo, ¿no? Bueno, esa es la parte que yo creo, ¿no? Y que creo que me ha ayudado en esta vida. Este, a mí, todos los secretarios siempre me decían, te tienes que ir a juzgar. Porque cuando yo les comentaba que tenía pues la inquietud de irme de ser juez, ¿no? Porque además, pues uno cuando está muy joven, uno dice, no, ya, me titulo y mañana soy juez. Entonces, me decían, no, tienes que pasar por juzgado. Y luego, me decían, juzgado mixto, juzgado especializado, tribunal. Y todo eso te va a ir dando las tablas. Y así fue como ocurrió, ¿eh? Gracias a Dios, bueno, el primero que me dio la oportunidad y que yo siempre voy a estar muy agradecida, fue el ministro Mariano Azuela, Huitrón, me dio oportunidad en su ponencia y yo trabajaba directamente bajo la dirección de la licenciada Arely Gómez González. Y la verdad aprendí muchísimo, ¿no? Muchísimo con ella, no nada más en lo jurídico, sino también incluso en orden, ¿no? De cómo llevar las cosas en el día a día. A mí me impactaba, me marcó mucho y me ayudó también, ¿verdad? Y también hizo que yo conociera a muchos secretarios de estudio y cuenta en esa ponencia, que fueron los que más adelante me dieron la oportunidad. Por ejemplo, le agradezco bueno, ahora magistrado, Hugo Guzmán, él me dio la oportunidad de irme a un juzgado mixto en Naucalpan, ¿no? Okay. Con él estuve ahí en el área de procesos penales, que yo me acuerdo mucho que le decía que no me gustaba penal, le decía, es que yo no vengo a aprender penal, no me gusta. Pero es el proceso. No, él me decía mucho, ¿quieres ser juez? Yo le decía, sí. Me decía, cuando tú llegues, que pases el examen de juez, tú no le vas a poder decir al consejo, pero a mí no me gusta penal, ¿eh? Así que en esa descártame. Me decía, tienes que aprender de todo. Me dijo, cuando aprendas penal, luego vas a aprender amparo y así vas a seguir. Entonces, la verdad, pues bueno, él me ayudó mucho. Posterior a ello, me dieron la oportunidad en un tribunal colegiado como actuaria. Okay. Y ahí, la verdad, también me ayudaron, tuve muy buenas compañeras que hasta la fecha las recuerdo y las estimo mucho, con mucho cariño las recuerdo, la verdad. Todos jóvenes, la verdad. Fue un tiempo de muchos cambios, la verdad. La juventud en ese entonces se imponía porque pues estamos hablando que todas veníamos casi recién salidas de la universidad, ¿no? Nos llevamos a lo mejor como 2 años, ¿no? 3 a lo mucho. ¿En qué años? Pues eso, a ver, mira, yo creo que fue en el 2001, ¿no? Okay. Entonces, lo que yo te comentaba previamente, ¿no? Sí. A mí me tocó ser de las primeras estudiantes que contrataba la Suprema Corte, porque antes de eso eran casi todas secretarias mecanógrafas, ¿no? Y la verdad, también en ese momento estaba padrísimo, y ahí voy a hacer un paréntesis porque también recuerdo mucho a las chicas que pues ya eran secretarias mecanógrafas, pero de verdad no sabes cómo nos apoyaban. Ellas se movían y le hacían como podían, sí, claro, porque aunque a veces uno dice, es secretaria mecanógrafa, pero al final de cuentas su labor es invaluable, ¿eh? De verdad, ellas sabían cómo se movían, cómo le hacían para si algo necesitabas, ¿no? Y el estar en esta transcripción al final te da este conocimiento de por qué están resolviendo. Sí, es un conocimiento empírico que se quede, que se sigue informando. Así es, así es. Y la verdad, pues bueno, ellas, la verdad, muy amables porque siempre nos enseñaban, nos compartían ese conocimiento que tenían con los que en ese entonces éramos unos chamacos, ¿no? Que apenas estábamos aprendiendo. Bueno, ya cerrando ese paréntesis, porque ahí empezamos, apenas los secretarios
bueno, éramos, nos decían los bueno, no, eso ya fue después. Perdón, 3, 2, 1, estoy acordándome de cómo les dicen ahorita a los chiqui estudiantes. No, es que ahora les dicen, no. Está buena. Como que no nos digan ninis. No, es que en la corte ahora lo que son, les dicen los chiquis. ¿Los chiquis? Los chiquis. ¿En la corte? En la corte, sí, porque son todos los que están estudiando. Entonces le dicen, los chiquiabogados, ¿no? Entonces por eso los chiquis. Actualmente los chiquiabogados. Pero en ese entonces, pues no, la verdad nos consentía mucho la licenciada Arely, nos consentía mucho. La verdad nos daban un trato muy padre. Nos hacían sentir de verdad. Es que eran la primera generación entonces que entró exactamente de abogados, o sea, egresados de la licenciatura en Derecho. Así es. No, y que estábamos estudiando. Todavía no nos egresaban. No ¿Cuánto te faltaba para terminar? Pues yo creo que es que yo estuve ahí en la corte 3 años. 3 años. 3 años. Por eso te digo que fui de las primeras que empezaron a contratar. Entonces, y yo me acuerdo de mi labor. Al principio, lo que me dieron era que yo tenía que revisar todas las cuentas del ministro y empezar a buscar en lo que en ese entonces era el recién salido IUS. Ajá. Tenía que buscar en el IUS si no existía tesis en contra de las propuestas que iban, ¿no? Okay. Y darle un resumen al ministro así era toda una cuestión, era la verdad una organización muy padre, ¿no? Pero en lo jurídico, pues era una de las cosas. También ver en las leyes si no había una reforma a la ley de la que se estaba hablando, ¿no? Para que también estuviera muy actualizado. Y sobre todo, pues verificar pues, que las cosas se fueran bien, porque eso es lo bonito del Poder Judicial. Siempre lo que se busca es que las cosas se vayan bien hechas, ¿no? Que sea lo mejor, la verdad. Entonces, eso era en ese entonces, pues, el trabajo ahí con el ministro. Cuando ya me fue, pues ya regresándome otra vez a como íbamos, me fui a colegiado, estuve ahí como actuaria. ¿En qué año, discúlpame, llegas ya al Poder Judicial de la Federación? Cuando yo llegué al Poder Judicial, en el 97. El 97. Y estuve ahí del 97 al 2000 en la Corte. ¿Y cómo entraste al Poder Judicial de la Federación? Porque empecé a tocar puerta por puerta con los ministros. Y la verdad, sí te puedo decir que los ministros de ese entonces, muy amables porque todos me recibían. No, y no importaba que yo llegaba y soy Estela España y estoy estudiando, ¿no? Claro. Y quiero una oportunidad. Obviamente sí me decían, mira, no tengo espacio, pero busca un espacio y con gusto te recomiendo. O sea, la verdad, tan amables, claro. Muy amables. Te daban la oportunidad. Te daban la oportunidad de poder empezar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que me decían, se dio la oportunidad con el ministro Azuela, que muy amablemente me recibió en su ponencia, y ahí te digo que estuve bajo la batuta de la licenciada Arely Gómez, y ahí me quedé 3 años. 3 años, y cuando ya salí, me dieron la oportunidad en el juzgado de Naucalpan, todavía como oficial, porque no estaba titulada, ¿no? Y bueno, las cartas de trabajo de juzgado mixto, pues son agobiantes. 2 de la mañana salí. Sí. Era lo normal, 1, 2 de la mañana. Sí. Y a las 7 ya estábamos ahí también. ¿Cuánto tiempo estuviste en juzgado de distrito? Bueno, ahí en el 7º de Naucalpan estuve 1 año. 1 año, y de ahí me dieron la oportunidad en el 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa, por eso llegué administrativo, de irme como actuaria. Okay. Entonces ya cuando estuve ahí como actuaria, la magistrada Luz Cueto Martínez me dio la oportunidad de estar nada más 3 meses, porque tuvo una plaza de un secretario que se fue de licencia y me dijo que me iba a dar oportunidad de desempeñarme como secretaria, ¿no? Y ella fue la que me dijo, le falta juzgado. Entonces le dije, pero si ya estuve 1 año. Me decía, no, le falta todavía. Y mira, la verdad es que a lo mejor, bueno, yo quiero, ahorita quiero bajarme bueno, más bien no bajarme, sino expresarme de una forma en que sea comprensible para todos. Justo, ajá. Porque luego los abogados creemos que toda la gente nos va a entender. Y es bien importante. En el léxico. Exacto, porque todos los que estamos aquí, que nos ven y son abogados, y los que están aquí detrás también que son abogados, sí. Es muy fácil entender juzgado de distrito, tribunal, y entonces sabemos la carga de trabajo de uno y la carga de trabajo todo.
pero para la gente que nos ve y que no son abogados, nos gustaría que en palabras simples nos expliques, no jurídicas, que entendiera cualquier persona, tu pasar por un juzgado de distrito y actualmente cuáles son las funciones que desempeñas para la gente que, digamos, nos vea y no sea abogado y puedan conocer. Claro que sí. Mira, en un juzgado de distrito, tú llevas, tú estás en un juego. Estás en un juego. Mira, te lo voy a explicar. Estás en un juego, ¿no? Y entonces ese juego tiene muchas reglas. Estás jugando el juego que tú quieras, Monopoly, lo que sea. Y ese juego tiene reglas. Alguien viola una de esas reglas, y entonces la persona que se siente que la afectaron porque no le respetaron un derecho de ese juego, tiene la oportunidad, siempre y cuando pues sí le dañe, de irse a un juzgado, a quejarse de esa irregularidad. Así es. Y la diferencia con lo que le llamamos tribunal colegiado es que los tribunales colegiados se van a dedicar a revisar las sentencias que ya se dictaron. Cuando ya se terminó el juego y que dijeron ganó Karen, entonces la persona que esté inconforme con que Karen ganó es la que se va a ir a un tribunal colegiado y va a pedir que revisen todo el juego para ver si Karen jugó conforme a las reglas. Mejor explicado no lo pudo haber hecho. Yo luego tengo mis ejemplos con clientes de recetas de cocina. Sí, les digo, son una serie de pasos a seguir y entonces, pero sí, el del juego me pareció increíble. Eso es lo que hace, o lo que se ve en un juzgado de distrito, esencialmente hablando, estas violaciones de a las reglas dentro del juego. Y posteriormente. Y las funciones de Estela va a ser exactamente verificar que las reglas de ese juego, de ese juicio que se está llevando de ese juego, se lleven conforme a los derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución y entre otros tratados internacionales. Así es. Esa es la importancia y es para lo que estás aquí. Y a final de cuentas nos gustaría conocer cuáles son las propuestas, porque si bien es cierto, y yo como abogada postulante siempre hablo muy bien del Poder Judicial de la Federación porque tengo esta cercanía y creo que tienen menores protocolos, ustedes hacen lo que se tiene que hacer, uno va a las audiencias, en verdad es un gran porcentaje, una buena experiencia, postular o litigar en materia federal, pero siempre hay vicios y al final la finalidad de esta reforma es que se vayan depurando estos vicios. Y nos gustaría saber cuáles serían las propuestas para que efectivamente estos vicios empiecen a dilucidar, a depurar. Claro, mira, yo creo que todos los que estamos dentro del Poder Judicial no negamos, no decimos que todo que toda la forma de trabajo fuera perfecta. Yo creo que, y me voy a quedar mucho con lo que, porque me impactó y tiene toda la razón el ministro Lainez cuando se estuvieron viendo todo lo de las pláticas que hubo sobre la reforma judicial. El ministro Lainez dijo algo que era muy cierto, ¿eh? A nosotros nos enseñaron, ponte a trabajar. No estés diciendo, ni te estés peleando de nada con lo que dicen. Tu trabajo habla por ti. Eso es lo que habla, ¿no? Y de verdad nos poníamos a trabajar, o sea, la verdad todo el tiempo sí puedo decir que en su gran mayoría, no digo todos, porque también sería no ver una realidad, ¿no? Pero yo creo que un gran porcentaje del Poder Judicial es gente muy trabajadora, que de verdad estudiamos y tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos haciendo va a impactar en la vida de alguien, ¿no? Por ejemplo, en materia civil, ¿no? Que es la que yo me dedico, pues puede impactar en que un niño ya no vea a su papá, puede impactar en que a un niño se lo traigan, ¿no? Aquellos casos que la mamá lo sacó del país y que lo traen por orden judicial. Entonces, imagínate qué impacto puede tener en la vida de un ser humano, ¿no? Y también casos como juicios hipotecarios, ¿no? Donde la gente se va a quedar sin su casa, ¿no? Donde vamos a decir, nosotros, algo que es muy importante decir, es que en los tribunales y en los juzgados, nosotros no vemos o no conocemos del expediente para afuera. Más bien, lo que no vemos es, lo voy a decir en una forma muy coloquial, el pleito entre las dos personas, ¿no? O sea, yo no voy a estudiar
el pleito entre, Lo entre personal. Estela y Gilberto, sino lo que yo voy a estudiar es que la actuación de la autoridad, del juez, como referee del juego, que el referee esté haciendo todo conforme a la ley. Si el referee, y volviendo a ese ejemplo del juego, ¿no? Si el referee no actuó conforme a las reglas, entonces le digo, a ver, te equivocaste, se regresa, ¿no? Para que se haga como la ley lo exige. Ajá. Entonces, esa es la labor que nosotros sabemos, que tenemos en nuestras manos, esas decisiones, y por eso se intenta hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y en esa medida también, precisamente en cuanto a las propuestas, pues bueno, mis propuestas son básicamente el informar a la ciudadanía de los derechos que tienen, pero no nada más es informarlos, porque a lo mejor ellos dicen, ah, sí, ya sé que tengo derecho a un juicio justo, tengo derecho a ser oído y vencido en juicio, ¿no? A que me llamen a un juzgado y que yo pueda defenderme, sí, pero no, muchas veces no saben cómo implementarlo, a quién acudir. Yo creo que una cultura jurídica en favor de la ciudadanía, que además es un derecho, eso es lo que tenemos que trabajar. Ajá. Y yo creo que en esa medida ahí es donde entramos los jueces, ¿no? Podemos decirle, y mi idea así es, a ver, por ejemplo, mi distrito Iztapalapa, ¿no? Investigar cuáles son los problemas más comunes en Iztapalapa, ¿no? Y con base en eso decir, a ver, pues hay que tratar de llegar a unas charlas donde le podamos decir a la ciudadanía, mira, tú tienes derecho a todo esto y se implementa así. ¿Qué recursos tienes? Ajá, Agua, etcétera. Y a su vez también velar para que haya más defensores públicos, pero que sea una defensa gratuita, pero de calidad. Que estén, de verdad, no digo que no estén preparados, pero que estén con mayor preparación. Y también debemos entender que hoy en día, la verdad, los pobres defensores públicos, o sea, la carga de trabajo no es pueden, increíble. no pueden, Sí, o sea, les tendrían que tocar más de, y yo creo que me quedo corta cuando digo más de 100 personas que tengan que atender. No, yo creo que han de estar llevando 300 asuntos por persona. Por persona. Sí, y es yo imposible, también, la verdad. es imposible también. que un ser humano pueda llevar. Sí, yo también coincido en que la Defensoría Pública, pues al final no siempre está capacitando constantemente y pues la experiencia y capacitaciones te van formando. Pero la carga de trabajo de Defensoría Público se rebasa. Y entonces ahí es donde tienen que echar mano de la propia persona afectada, ¿no? Que le dicen, no, pues esté al tanto de su asunto. Y lamentablemente a veces ellos no saben porque no tienen la preparación como de haber estudiado leyes y poder estar al tanto, ¿no? Entonces yo creo que en esa medida, si uno les da parte de esa cultura, de decir a qué tienes derecho, cómo se puede llevar, implementar y hacer realidad ese derecho, y además señalar, dotarlos de defensores públicos que vayan acorde a la capacidad de cada distrito. Por ejemplo, si sabemos que Iztapalapa es un distrito o una alcaldía de las más grandes de la Ciudad de México, bueno, asignarles defensores. Y con mucha problemática social. Así es. ¿No? Y que a final de cuentas, por el rango también económico, se apoyarían mucho de Defensoría Pública. Así es. ¿No? Sí. Más que otras alcaldías en las que a lo mejor pudiesen contratar a un abogado particular. Sepan que a veces las problemáticas que vive la misma alcaldía, pues tienen una solución, que este conocimiento se democratice, que llegue al alcance de todos para que puedan tener las alternativas o las herramientas jurídicas. Ok, creo que yo me podía quedar con las manos cruzadas, pero sí puedo acudir ante una autoridad y a través de un amparo puedo obtener esto, que a lo mejor un derecho que me están violando que yo no sabía que podía acudir. Exactamente. Esa es una. La otra también sería, aparte también, dotar de justicia digital, pero también atendiendo nuestra realidad social, ¿no? Porque cuando decimos, no, sí, qué padre, ¿no? Ya todo por internet, sí, pero hay gente hoy en día, así como estamos ahorita en 2025, que muy difícilmente tiene acceso a una computadora o que muy difícilmente sabe cómo manejar, ¿no? De, me meto al correo, me meto a esta aplicación. Entonces, cuando decimos, a mí me parece muy bien,
O sea, sí me Sí, parece claro. importante, no digo que no, pero entonces también eso significa este, crear, bueno, yo así lo veo, centros de, Me parece bien. centros donde puedan enseñar a las personas. ¿Tienes un juicio? Mm. Se va a llevar digitalmente, mira, aquí puedes venir, no tienes computadora, aquí te Sí. prestamos un equipo de cómputo para que puedas llevar tu audiencia, Y más para que cercano a te tu podamos, domicilio, así sin es, que no necesidad de se tengan que trasladarte hasta trasladar el juzgado. exactamente. Y en los juzgados, pues sí, llevar las audiencias en línea, pero sobre todo, yo creo que ahorita lo que requerimos es apoyar a la ciudadanía, que lejos de complicarles la existencia, de muévete, investiga, que los traigan a la vuelta y vuelta, yo creo que debemos de ayudarles, porque muchas veces la gente, hasta para los traslados, le batalla, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos que ser empáticos, empáticos con las personas y entender que no todos vivimos en la misma realidad, ¿no? Y en esa medida, yo creo que en la medida que les acerquemos, acercar la justicia a ellos, ¿no? Que yo creo que eso les apoyaría. Y finalmente, también lo que a mí me gustaría también darle prioridad a la mediación. Porque Mm. hay veces, hay asuntos, bueno, a mí me han tocado, ¿no? No digo que no sean importantes, todos son importantes, pero me han tocado asuntos donde el pagaré es de 5,000 pesos. ¿Y cuánto están gastando en tiempo, en transporte, a veces, por ejemplo, ese pagaré de 5,000 pesos contrataron a un abogado? Ese Estás pagando abogado, más en sí, honorarios que en la exactamente, suerte. exactamente. Entonces, yo creo que si alguien le hubiera explicado a la Y es falta persona, de orientación, yo así coincido. es, si alguien le hubiera explicado, mira, te va a salir en esto, La el contestación abogado te van te... a cobrar más de lo que estás debiendo, pónselo a la deuda. Así es, exactamente. Sí. Entonces, esas son mis propuestas, ¿no? Creo que todo lo resumiría yo en brindar y buscar apoyar a la ciudadanía, instruyéndoles no solamente en cuáles son sus derechos, sino también cómo ejercerlos y cómo facilitarles el acceso a la justicia. Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Implementar. Por ejemplo, hace poquito, yo no sabía que esa área existía, eso sí lo debo de confesar, una juez de distrito, hace poquito yo vi un video de ella donde dice que en el área del consejo había un área de tecnología e innovación. Y era un área que está destinada a que si tú le pides auxilio a esa área, llega tu órgano jurídico, bueno, el juzgado, y te dice, a ver, este juzgado, ¿qué asuntos ve? Laborales. Ok. ¿Cuántas personas están en este juzgado? No, pues 50. De esas 50, ¿cuál es el rol de cada una? Y entonces se hizo un estudio de cuál era, qué actividades debía de llevar a cabo diligentemente, o sea, de manera debidamente hecha, cada persona de acuerdo al rol que juega en el juzgado, y a partir de ello dar un mejor servicio a la ciudadanía. A sistematizar los procesos. Así es. Y entonces lo que decía la juez, dice, pues la verdad es que nos ayudaron porque hay cosas que aunque son muy obvias, no las alcanzas a ver en el día a día del trabajo, Y ¿no? porque también ya vienes de un esquema de un chorro de años Así trabajando así. y entonces te decía, no, eso no lo hagas, eso evítalo, eso va a hacer que si implementas esta forma de trabajo, los asuntos van a salir más rápido. Entonces yo, la verdad, el día que vi ese video dije, no, pues yo buscaría una ayuda así. Claro, que están estas áreas y que al final ya están ahí, simplemente es ocuparlas. Así es, así es. Y que a veces, no, bueno, ni nosotros que estamos dentro, bueno, por lo menos yo no las Claro, conocía, claro, ¿no? claro. Entonces, esas serían mis propuestas, ¿no? Y todo, ¿qué buscar? Pues yo creo que buscar dar un buen servicio, porque los que estamos por lo menos yo creo que los que estamos en el Poder Judicial, no buscamos hacernos ricos. Para hacernos ricos o tener dinero es fuera. Sí, El claro. Poder Judicial es una vocación de servicio a la ciudadanía, ¿no? Y yo así me siento. He vivido y me gusta mucho mi trabajo y me gusta dar ese servicio, ¿no? Lo intento dar lo mejor que puedo, ¿sí? Y como todo, pues no soy monedita de oro, como dicen, pero siempre, siempre buscando dar eh, no solamente una justicia completa, pero también digna, ¿no? Y atendiendo pues a los derechos humanos de cada persona, ¿no? Porque cada persona es distinta y cada persona tiene su propia problemática, ¿no? Personal,
y no podemos decir, no, este asunto salen todos iguales, no, porque a veces un simple hecho mínimo, pero cambia todo, ¿no? Toda la circunstancia personal de la persona y hay que resolver diferente. Estela, estamos un poco por concluir esta entrevista, este podcast, muy afortunados de tenerte aquí. Ay, muchas gracias. De que nos cuentes todo lo que has hecho, tu trayectoria, tus orígenes y lo que muy posiblemente vayas también y cuál será tu postura y tu posición en un futuro si es que llegas a ser jueza de distrito. ¿Algo más que le quieras comentar a la audiencia? Pues yo quisiera pedirles, ¿no? Expresarles que confíen en el Poder Judicial. Somos gente trabajadora. Estas elecciones nos han ayudado, por lo menos a mí, a advertir que tenemos que ser más cercanos, ¿no? A la gente. Tenemos que estar atentos también de cuáles son las necesidades, porque realmente pues a ellos nos debemos, ¿no? Nuestro trabajo implica prestar un servicio social a la ciudadanía y en esa medida yo creo que si siempre hemos sido de puertas abiertas, aunque no lo crean, pero más que la gente sepa que estamos abiertos a escucharlos, que ese además es nuestro trabajo, ¿no? Y que escucharlos nos ayuda a poder tomar una mejor decisión y que crean en las personas de carrera, porque nos hemos preparado con mucho con mucho cariño, porque la verdad, todos los cursos que tomamos es simplemente para poder prestar un mejor servicio. Y lo hacemos con responsabilidad, con honor, con integridad y sobre todo buscando ser justos, ¿no? Y pues bueno. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, de verdad, Estela España, por esta entrevista, por tu apertura, por tu soltura y por contarnos inclusive cuestiones personales en cuanto a tu mami y cómo es que tienes esta pasión por el derecho, por la carrera y tu carrera judicial. La idea de estas entrevistas es que efectivamente todos los que vamos a votar tengamos un voto mucho más consciente, más orientado, más informado en quiénes son las personas que hay detrás de ellos que van a venir a impartir ahora en este siglo justicia y cuáles son las propuestas que traen a la mesa para que nosotros después no digamos, es que entonces no sí puede funcionar la reforma judicial siempre y cuando tengamos esta información y esta conciencia y saber que efectivamente las personas que van a estar a cargo de la justicia tienen esta experiencia y tienen las habilidades y capacidades necesarias para sacar a flote, en este caso, un juzgado de distrito y la cantidad de trabajo a los que somos abogados y nos dedicamos a esto, sabemos qué hay detrás de ello. Muchas gracias por estar aquí. Van a poner las redes sociales de Estela España para que la puedan seguir y sepan su trayectoria y cómo va a estar en este proceso. Muchas gracias, Estela. Al contrario, gracias a ustedes por tenerme. Gracias.